Para hacer una oración que el Señor guíe en esta mañana la reunión. Señor, te damos gracias por este día de vida, por la bendición que es tenerte con nosotros. Gracias porque venimos con un corazón gozoso y dispuesto a alabarte, a adorarte en esta mañana. Señor, pon en nosotros ese entendimiento, Padre mío, para comprender y entender tu palabra, Señor. Que pongas en nuestro corazón lo que tú quieres que escuchemos en esta mañana, Padre mío, aprendamos de ti. Pidiéndote, rogándote que bendigas a los hermanos que están en casa, Señor, que los sigas guardando de cualquier enfermedad. Padre mío, tú bien sabes la situación que hay en este tiempo. Y Señor, te pedimos, te rogamos para que tú, Padre mío, nos guardes y bendigas ante todo. Gracias, Señor, por este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Pues ya que estamos de pie, hermanos, entonamos unas alabanzas.
Buenos días, iglesia. Pues gracias a Dios por la forma de adorar por medio de la alabanza que aviva nuestros corazones y que aviva nuestro espíritu. Y todo esto que el Señor nos concede en su misericordia, el poder estar congregados y fortalecernos así también unos a otros, con todo y el privilegio que el internet nos ha permitido poder recibir las enseñanzas a distancia. Gracias a Dios porque nos permite hacerlo de la manera, escuchar su palabra de la manera que más enriquece nuestra alma, porque no solamente estamos juntos para escuchar su palabra, sino para animarnos unos a otros por medio de ella, animarnos unos a otros por medio de el escuchar su voz y estar juntos y compartir nuestras necesidades. Por ahí los pequeñitos con su... Muy bien, vamos a hoy estudiar una porción de uno de mis libros favoritos del Antiguo Testamento. Bueno, a veces creo que no cabe ni decir favoritos. Finalmente la palabra de Dios, cada segmento tiene riqueza grande para nuestras vidas, pero el libro de Josué para mí tiene un significado especial. Recuerdo en los primeros años en los que empezaba a compartir un poco de la palabra, este era uno de los libros predilectos que constantemente utilizaba para enseñar. Hoy vamos a ver acerca de una parte del capítulo 24 de Josué, del libro de Josué. Y por cierto, si ustedes no saben, mis hijas todos tienen el nombre de Josué al principio, así que Josué, Erika, Yamilet. Pocos saben esto, pero es Josué, Victoria, Abigail, y Josué, Andrea. Pocos saben de este nombre triple de mis hijas. Bueno, no es que no se llaman así realmente, pero los que nos conocen saben que cada vez que mi esposa empezaba a crecer la barriguita, y cuando en mis tiempos el ultrasonido se sabía el sexo del bebé hasta como a los 6 meses, si bien nos iba y estaba quieto el bebé, por 5 meses al menos le llamé Josué la barriguita. Cada una fue Josué 5 meses y después ya el Señor dijo: no viene Josué, viene Elquita, viene Abigail y viene Ruth. Así que bueno, como sea, las tres se llamaron, les digo de broma, Josué al principio. Y bueno, gracias a Dios que en honor a ello, pues sí, Dios me concedió un Josué a través de mi hermano. Así que gracias a Dios por esto. Ahí ustedes saben, Josué significa Dios, el Señor salva, o Jehová salva, o el Señor es salvación. Y es su referente al nombre de Jesús en el Antiguo Testamento, o su referente en el Nuevo Testamento al nombre de Josué es Jesús. Jehová salva, o el Señor es salvación. Así que este personaje, que regularmente no sé si todos comparten más o menos este sentir, pero cuando tú lees el libro de Josué, estás pensando en un joven, pues así como yo, un joven de una edad mediana, pero cuando Josué comienza su grande travesía, ser sucesor de Moisés, ¿alguien sabe qué edad tenía Josué? ¿Cómo se imaginan a Josué? Cuando Moisés le dice que va a ser el sucesor, que va a llevar al pueblo hacia la tierra prometida. ¿De qué edad se imaginan a Josué guerreando y tomando ahí 40
40, oh, qué preciosa edad, pero no. Bueno, cuando ya puse esa tierra, Josué ya tenía 80 y algo, ¿no? Bueno, cuando empieza, desde que toma por decirlo así, el mando, tenía ya 90 años, Josué. Bueno, así que 90 años, o aproximadamente 90 años, una comisión nada fácil de llevar el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Así que sobre este libro vamos a hablar, y permítame hacer una oración. Vamos a pedir al Señor su dirección. Padre, rogamos que por medio de tu palabra avives nuestros corazones, nuestros espíritus, nuestro espíritu, Señor, que Señor, necesitamos tanto de tu voz, de tu consejo, y ser avivados para seguir caminando en medio de este mundo como extranjeros y peregrinos. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces perdemos la perspectiva y nuestro gozo se apaga de tal manera que no podemos vivir la vida plena y abundante a la cual tú nos has llamado en nuestro peregrinaje de este lado del cielo. Ayúdanos, Señor, por medio de esta porción del libro de Josué que estudiaremos, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y nos muestre lo que tú quieres mostrarnos. Nos ponemos en tus manos, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, Josué le toca una comisión nada fácil. Tenía que continuar algo que Moisés había comenzado, y ya saben en qué condiciones se encuentran las cosas. ¿Quién tomaría el mando de un pueblo que ha manifestado vez tras vez que no desea hacer la voluntad de Dios, o que la hace a medias? A Josué le tocó ver cómo varias veces el pueblo se rebeló contra Dios y contra Moisés mismo. Entonces no era fácil tomar esas acciones y ese privilegio de llevar a Israel hacia la tierra prometida. Como sea, él toma el mando, toma este cargo de una manera tal que con todo y sus temores, Dios le dice por eso en el capítulo 1 que él probablemente mismo redactó. Josué escribió la gran parte de este libro. Quizás lo terminó Eleazar, el hijo de Aarón, porque hay una sección donde habla después de su fallecimiento, o narra algo después de su muerte en este libro. Pero vemos que entonces él recuerda que no va a estar solo en esta encomienda. Ahí en Josué 1 dice que Jehová le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Recuerdan este versículo tan apreciado: yo estaré contigo, no te desampararé, solo te pido que te esfuerces y seas valiente. Y creo que estas palabras fueron muy reconfortantes para Josué, el recordar que en su condición física de debilidad, y a pesar de un pueblo tan obstinado como había sido el pueblo de Israel hasta ese momento, él tenía la convicción o la promesa de que Dios estaría con él. Dice: yo te ayudaré, yo estaré contigo, solo haz la parte que te corresponde de ser diligente y de esforzarte. Y le dice algo bien importante: tómate de meditar cada día en mi palabra, no dejes de escuchar mi voz. Y esa era la parte que haría que Josué pudiera lograr el éxito que Dios quería. Algo importante era no solo un esfuerzo por ser un esfuerzo, era un esfuerzo que tenía que ver con la palabra de Dios, con fortalecerse en la palabra, un esfuerzo que surgiría de la misma palabra de Dios. Así que Josué, con todo y sus debilidades,
con todas sus limitaciones humanas, emprende este grande peregrinaje y acción que Dios le había encomendado. Y ustedes conocen un poco la historia. Los primeros capítulos atraviesa Josué el río Jordán para entrar hacia la parte ya, digamos, occidental de la tierra prometida, al lado, digamos, del río Jordán, hacia el mar, hacia la parte del mar, para empezar esa conquista de la tierra prometida. Y bueno, vamos a ver ahí en los versículos 1 al 13, no los vamos a leer, solo podrán, quiero hacer un recuento, porque ese es el recuento que hace Josué allí, a partir del versículo 1 al 13. Josué ya ha pasado varios años de conquista, cuando menos han pasado unos 7, 8 años de conquista, en la que Josué está aquí reunido con el pueblo de Israel, con las tribus de Israel, como dice el versículo 1, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Entonces tiene reunidos allí Josué a todo Israel, y él va a dar un discurso que más que discurso es como una renovación de votos. Yo encuentro aquí una renovación del pacto. Josué quiere que el pueblo de Israel, después de los años que han estado batallando juntos para tomar la tierra prometida, ellos no olviden las cosas que Dios quería que ellos obedecieran como pueblo. Así que en este pasaje, Josué quiere renovar con ellos como esa convicción o ese pacto que Dios hizo con el pueblo para que le siguieran a pesar de toda. A ver si le borro un poquito de agua. Gracias. Entonces, quiere Josué que ellos tengan presente todas las cosas que Dios con ellos, que les ha enseñado, que les mostró que debían de guardar. Gracias. Entonces, a partir del versículo 1 al 13, lo que hace Josué primero es recordarles toda la fidelidad de Dios a través no solo del tiempo de la conquista de la tierra prometida, de la tierra de Canaán, sino de todo el tiempo desde que incluso es llamado Abraham y sus padres, cuando todavía se encontraban por allá en Ur de los Caldeos. ¿Recuerdan? Cuando en Génesis comenzamos la historia de Abraham, vemos que Dios llama a Abraham y a sus padres de una condición en la que se encontraban ellos, adorando a otros dioses. Y entonces ese llamado de Abraham era un llamado no solo a dejar su tierra, sino a dejar sus costumbres idolátricas. Y entonces Josué parte desde allí diciendo: ¿recuerdan cuando vuestros padres servían a otros dioses? Cuando incluso Abraham servía a otro Dios y yo lo llamé para hacer un pacto con él. Y lo llamé y lo traje a esta tierra en la que ahora ustedes están, y les dije: esta tierra se las daré a ustedes por herencia. Y de allí de Abraham hizo una nación grande que después fue subyugada por los egipcios y que pasó allí tiempo viviendo en esclavitud, pero dice: yo los saqué con mano poderosa de la esclavitud de Egipto y los conduje de una forma
bondadosa por todo el desierto hasta hoy que llegan a este lugar, y le recuerda las victorias que habían tenido también el pueblo de Israel por mano de Moisés. Ustedes recuerdan que antes de que Josué tomara la estafeta o tomara el liderazgo, Moisés enfrentó junto con el pueblo de Israel por varias batallas, tuvo varias batallas junto con el pueblo de Israel que enfrentaron con varios reyes al lado este del Jordán. Entonces, todo lo que está diciendo en el versículos 1 al 13 está Josué haciendo una recapitulación de toda la bondad de Dios y su fidelidad a través de todas este peregrinaje del pueblo de Israel y del milagro que hizo pasar el Mar Rojo al pueblo, y cómo destruyó a los egipcios cuando ellos querían pasar también al ejército egipcio, y todas estas cosas en las cuales era importante en el discurso de Josué que el pueblo tuviera presente. Hermanos, cuando hay algo que Dios va a pedir a su pueblo o va a hacer alguna demanda de algo que Él quiere de su pueblo o demanda de sus hijos, siempre hay lo que se conoce en la Escritura como un fundamento de gracia. Es decir, cada vez que el Señor va a mencionar un aspecto en el que Él quiere demandar algo de su pueblo, Él permite hacer un recuento para que de su fidelidad y de la gracia que les ha mostrado, para que sea un fundamento para lo que después va a demandar de su pueblo. Y esto es exactamente lo que hace Josué en los primeros 13 versículos. Hace un recuento de la fidelidad de Dios que se constituye como un fundamento de gracia, para que a partir de ahí, del versículo 14 en adelante, les va a decir lo que a continuación veremos. Así que versículos 1 al 13 es este fundamento de gracia, como decir: yo he obrado de esta manera, yo los he tratado así, yo les he fortalecido, yo les he tomado como mi pueblo, ahora quiero yo esto de ustedes. Exactamente es lo que hace Josué, muy parecido como cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés, cuando les dio las tablas de la ley. Y ustedes recuerdan que cuando Moisés los va a comunicar los mandamientos al pueblo de Israel, cuando les va a comunicar los 10 mandamientos que han sido grabadas en las tablas de piedra, la palabra previa o las palabras previas que están registradas antes de que Moisés empiece a decirles a darles conocimiento de los 10 mandamientos es: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto de condición de servidumbre. Y entonces empieza a darles los 10 mandamientos. Es exactamente de esta manera que Josué hace en estos versículos para decirles: yo he obrado así, yo soy tu Dios que te sacó de esa condición de esclavitud y te he llevado con mano poderosa por todo el camino hasta ahora que has llegado aquí y has tomado ya gran parte de la tierra prometida que yo dije que te daría. Ahora bien, versículos 14 en adelante, esto es lo que Dios pide de su pueblo y que Josué vuelve a recapitular. Versículo 14 dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Fíjense en el versículo 14
les dice lo que Josué hace un pequeño resumen de lo más importante que él quiere que el pueblo de Israel responda debido a la fidelidad, debido a la bondad de Dios y de la gracia que han recibido. Les dice: ahora pues, al menos 3 cosas se ve aquí: temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Entonces, 3 aspectos que Josué quería que su pueblo no olvidara: teman a Jehová, sírvanle con integridad y quiten de entre vosotros sus dioses. Julio, ¿Perdón? 24. Josué 24. Perdón, sí, Josué 24. Principalmente de este versículo 14 y de estas tres demandas que Josué quiere que el pueblo tenga presente en esta renovación de su pacto, de sus votos delante del Señor, es lo que quisiera que meditáramos mayormente. Le dice entonces Josué al pueblo: temed a Jehová, como primera cosa. Miren, algo que le había caracterizado siempre al pueblo de Israel es que prontamente se olvidaban de Dios. Olvidaban lo que Dios había hecho y cómo Dios los había tratado. Recuerdan que la historia del pueblo de Israel es una historia desde sus principios como nación ya libre, llamémosle así. Le caracterizó un constante que rápidamente olvidaban la grandeza de Dios, olvidaban los hechos portentosos de Dios. No había transcurrido mucho tiempo que salieron de Egipto, cuando van vagando en el desierto y llegan al Sinaí, y entonces Moisés sube para recibir la ley, y como no tardaba en bajar, ¿qué fue lo que hizo inmediatamente el pueblo de Israel? Hizo el famoso becerro fundieron el oro para hacer un grande becerro. Así que rápido, en lugar de buscar a este Dios glorioso que los había sacado con tantas evidencias poderosas, recuerdan las 10 plagas, cómo Dios había tratado con mano poderosa a los egipcios, cómo habían cruzado el mar rojo, o sea, habían visto la grandeza de Dios, habían visto el poder de Dios, y como sea, el pueblo de Israel no valoraba a Dios como Él era digno. Si algo caracteriza en el Antiguo Testamento son estas palabras: bien pronto se olvidaron. Van a encontrar constantemente a través del Antiguo Testamento que esta expresión, bien pronto se olvidaron de sus obras, bien pronto olvidaron a Dios, o bien pronto olvidaron a Jehová, es una constante frase que aparece en los primeros libros de nuestra Biblia. Es decir, un pueblo que prontamente se olvidaba de Dios, que los había sacado de mano poderosa de Egipto. Y dice Josué: yo lo que les pido a ustedes ahora como pueblo es que no se conduzcan de una manera que evidencien en su vida que no temen a este Dios todopoderoso, que les sacó con mano poderosa de Egipto, pero que también trató con mano poderosa los pecados
no solamente de los incrédulos, sino también con mano poderosa castigó el propio pecado del pueblo de Israel. Constantemente, a través de que el pueblo de Israel fue desobedeciendo a Dios, Dios trató con ellos de una manera que ellos se dieran cuenta que no quería que ellos vivieran de una forma liviana, sino que tuvieran en alto a un Dios, al Dios santo que aborrecía el pecado. Y ustedes saben que cada vez que trató con el pueblo de Israel, lo trató de una forma dura, en el sentido de que hubo una serie de multitud de muertes y cosas en las que Dios trajo castigo al pueblo de Israel. Este es al que les dice, de esta manera les dice Josué al pueblo: yo quiero que ustedes se mantengan valorando a Dios de una manera tal que no olviden su grandeza, que no olviden su poder y que no olviden cómo Dios trata el pecado. A este Dios es al que les digo, vivan de una manera así temerosa, que habla de un temor reverente, no de un miedo, sino de un temor reverente, de decir y de reconocer quién es Dios y cómo Él trata el pecado. Creo que una manera gráfica de vivir una vida de temor a Dios nos las da precisamente Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 17. No pierdan ahí Josué 24. Uno 14 al 17 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ustedes pueden observar en estos versículos cómo, si alguien les preguntara, ¿qué significa vivir en el temor de Dios? ¿O cómo alguien puede vivir en el temor de Dios? Y en estos versículos ustedes pueden encontrar respuesta. ¿Qué es lo que hace o qué significa que alguien vive en el temor de Dios? ¿Qué observan en estos versículos 14 al 17? ¿Hacia dónde lleva una vida que dice que tiene temor de Dios? Obviamente no es un miedo de Dios, sino es un temor reverente que valora a Dios o que tiene una dimensión de Dios correcta en su corazón. Y cuando se tiene una valoración correcta de Dios en la mente y en el corazón, ¿qué es lo que sucede según estos versículos 14 al 17? Observan cómo dice que el que ellos se invocaban a Dios como Padre era el hecho de que tenían que considerar a Dios que observaba sus vidas y que Él juzgaría sus vidas. Y el hecho de tener presente a Dios como juez, dice, debería de ser una de las razones por las cuales ustedes, como pueblo de Dios, debían de conducirse de una manera santa. No solo para imitar a su Padre, que Él es santo, y que ustedes por eso deben de
si ustedes son hijos de Dios y tienen la naturaleza de Dios en sus vidas, es decir, Dios ha creado en ustedes una naturaleza divina, se debía de manifestar una vida de santidad, pero dice, ustedes debían de vivir de una manera de lo que ahora son, y considerando a Dios con tal valoración, sabiendo que Él sus vidas las pondrá a valorar y juzgará su conducirse de este lado del cielo, ¿verdad? La forma como se conduzcan. Así que este temor a Dios siempre lleva un aspecto de una vida práctica transformada. Alguien puede levantarse y decir que tiene temor de Dios, pero si no se ve a través de una vida que lucha contra el pecado, no quiere decir que es una persona que no peca, pero es una persona que se mantiene luchando contra el pecado, que se mantiene esforzándose para no dejarse abandonar por aquellas prácticas que antes le dominaban. No quiere decir que por ser un hijo de Dios o ser pueblo de Dios no luche con ciertas áreas en su vida que antes luchaba. Lo que dice es que ahora no se abandona a dejarse dominar por aquellas cosas que antes dominaban. Esto es lo que dice al menos Pedro, que es una de las razones que manifiestan que hay un temor de Dios, porque hay una valoración de Dios correcta que te lleva a acciones correctas en tu vida. Así que bueno, ahí regresando a Josué 24, versículo 14, les dice, ustedes teman a Jehová. Debían de conducirse de esa manera, valorando a Dios por lo que Él es y por lo que ellos se llaman ser su pueblo. Y dice, sírvanle con integridad y en verdad. Integridad, por decirlo así en una definición sencilla, es esa congruencia que tiene que ver con el aspecto de tu mente, de tu corazón y de tus acciones. De hecho, la palabra integridad viene de algo que integra varios aspectos. Y lo que está diciendo Josué aquí es que Dios quería que Dios demandaba que su pueblo le sirviera con integridad y en verdad, es decir, que su pueblo le adorara y le amara, no solamente con sus labios, sino también con su mente, con su corazón, con todo su ser. Dios quiere que le sirvan con integridad, es decir, que todas las áreas de su ser tuvieran tal congruencia en su forma como adoraban a Dios. Ya saben que constantemente el pueblo de Israel le caracterizó que hacían cosas correctas, pero su corazón no estaba bien delante de Dios. Es decir, querían adorar a Dios, pero su corazón manifestaba otro sentir de lo que hacían con sus actos. O hacían las cosas de una manera incorrecta y con sus labios decían que estaban haciendo lo correcto. ¿Y se acuerdan cuando vimos Malaquías, cómo ellos ofrecen a Dios un tipo de adoración en la cual llevaban los animalitos de una forma imperfecta, que solo manifestaba lo que verdaderamente había en su corazón? Así que lo que está diciendo Josué es, Dios no quiere que ustedes como su pueblo le adoren de una manera incongruente, que manifiesten que le aman o que le adoran y que sus vidas hay una incongruencia con lo que están diciendo con sus labios, o que su corazón haya una incongruencia con sus labios.
decir que le aman o que le adoran y su corazón, como dijo el Señor Jesucristo, esté totalmente alejado de mí. Así que Josué les está animando a que ellos le puedan servir con integridad, es decir, una congruencia de todo su ser, su mente, su corazón, sus labios y a través de sus acciones. Y dice, y en verdad, es decir, Dios había revelado la forma como quería que el pueblo le adorara. Dios le había dicho a Israel cuál era la forma que Dios quería que le adoraran. Israel no podía adorarle de una manera diferente a la que Dios había manifestado que debía de adorar. Así que les está diciendo, ustedes deben adorarme de esta manera. Romanos 10:21 nos dice, vamos a ver ahí Romanos 10:21. Este pasaje o esta cita tomado de Isaías dice Romanos 10:21, hablando del pueblo de Israel, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. ¿Qué es lo que caracterizaba al pueblo de Israel según dice este versículo? Pablo, tomando a lo que dice el profeta Isaías, dice de Israel: Dios extendió todo el tiempo sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. Contradictor, algunas versiones lo traducen solamente como desobediente, pero la palabra contradictor tiene una connotación todavía mayor. Contradictor significa alguien que, en este caso, hablando de Dios, era Israel un pueblo que negaba lo que Dios decía. Cuando dice que Israel era un pueblo contradictor, dice que está diciendo que Israel negaba lo que Dios decía, o que también llamaba a Dios mentiroso. El pueblo de Israel llamaba a Dios mentiroso, como diciendo: lo que tú dices no es verdad. Entonces ellos por una parte decían que creían en Dios o que querían adorar a Dios, pero con sus hechos y aún con sus palabras negaban a Dios y llamaban a Dios mentiroso. Contradictor también es alguien que se opone a todo lo dicho por Dios, es decir, no solo negaban a Dios o llamaban a Dios mentiroso, sino que también se oponían a lo que Dios decía. Así que lo que está diciendo Josué: yo no quiero que ustedes sean un pueblo que con sus labios dicen que creen en Dios, pero con sus acciones, con la forma como viven, en la forma que se manifiestan, que en sus corazones hay negar a Dios y negar su palabra, viviendo de una forma incongruente. Ustedes no deben de vivir de esa manera, sino deben de servir a Dios con tal integridad y de acuerdo a lo que Dios les ha mostrado que le agrada, que deben de servirle. Esa es la manera que Dios demanda de ustedes. Regresamos ahí a Josué y les dice, versículo 14: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y tercer aspecto: quitad de entre vosotros
Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Es sorprendente cómo el pueblo de Israel, a pesar de todo lo que constantemente vio la mano fiel de Dios, siempre anduvo trayendo sus reliquias. Muchos de entre el pueblo seguían trayendo sus estatuillas, traían todavía sus pequeños dioses ahí de oro, de plata, de madera, que de alguna manera a veces recurrían todavía a ellos. Pero no solamente fue que el pueblo trajera por allí algún estatuilla entre sus pertenencias. Lo más difícil es que a través del tiempo Israel le caracterizó un estar volviéndose a sus dioses, dejando a Jehová de una manera tan necia. Fíjense, de esto es un recuento el Salmo 106. Vamos allí, por favor. Salmo 106. Versículos 34 al 39. (106, 34 al 39) dice: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Constantemente el becerro de oro, después de la salida de Egipto, solamente fue el principio de un sinfín de veces que el pueblo de Israel, de una manera sorprendente, se fue en pos de adoración de otros dioses. El dios principal de los cananeos era Baal, y constantemente el pueblo de Israel se fue en adoración de este dios de Baal, de una forma que, después de todo lo que habían visto de Dios, es sorprendente cómo el pueblo de Israel se fue en pos de adoración de otros dioses como hasta hacer cosas tan abominables como dice esta porción que leímos, de adorar a un Dios en la que le sacrificaban a sus propios hijos, los aventaban al fuego a sus niños pequeños para adorar a este Dios Moloch, que fue también parte de la adoración a Israel. Lo que quisiera que pudiéramos como saborear, hermanos, es como un pueblo que ha experimentado de tal manera la bondad de Dios puede llegar a hacer ese tipo de atrocidades o vivir en esa condición de vida, en esa idolatría de dejar a Dios de esta manera por adorar este tipo de dioses sanguinarios y que llevaban tanto a destrucción. Lo que se ve siempre cada vez que hay una adoración a Dios, a un Dios falso, cada vez que el pueblo de Israel se iba en pos de adoración de un Dios falso, siempre había una serie de circunstancias que lo llevaban a una depravación al pueblo de Israel y acciones pecaminosas de muchas maneras. Cada vez que se encaminaban en la adoración a un Dios, el pueblo de Israel caminaba en pos de empezaba un camino descendente de inmoralidad y de situaciones diversas que se hacía manifiesto que habían dejado a Dios.
Vamos a Mateo 6. Mateo 6, versículo 24. Aquí Jesús está tomando unas palabras que bien caracterizaban lo que había en el corazón de su pueblo Israel. El corazón del pueblo de Israel, a través del tiempo y aún en el tiempo del Señor Jesucristo, le caracterizó un corazón que estaba dividido. Es decir, de alguna manera no soltaban a Dios, no se apartaban totalmente de Él, pero tenían su forma de querer seguir ellos participando de acciones de adoración a otros dioses a través del tiempo. Y ciertamente cuando Jesús toma estas palabras, creo que deja ver algo más, todavía más grave, en el sentido de que el pueblo, su pueblo, pudiera decir que ya no era tan idólatra o que ya no estaba haciendo lo que antes hacían sus padres al estar adorando a Dios y por otra parte a Baal. Pensaban que estaban de una manera mejor, pero lo que viene a decir aquí el Señor Jesucristo en este versículo 24 es que si todo aquello que en tu corazón ha tomado el lugar que solo le corresponde a Dios, o que en tu vida no tiene el primer lugar Dios como debiera tenerlo, está de alguna manera tu corazón dividido y es como si estuvieras viviendo un aspecto de idolatría. Dice el versículo 24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que en este aspecto Josué lo que les está diciendo es: ustedes quiten todos esos dioses que hay de entre ustedes, porque sabía que su corazón dividido del pueblo finalmente lo llevaría a aborrecer a uno o amar a otro. Cuando el pueblo de Israel permitía que todavía hubiera entre ellos ciertas formas de invocar a otros dioses, por razones que sea, sabía que su corazón los apartaría totalmente, no solo a algunos del pueblo, sino a todo el pueblo, los podría apartar de verdaderamente adorar a Dios. Así que lo que les está diciendo es: quiten de ustedes todo aquello que su corazón los divida y que puedan apartarlos totalmente de Dios. Y creo que esto es algo que aún todavía entre el pueblo de Dios puede haber un corazón como el que tal vez hubo de Israel, al decir que no, aunque no tenemos un ídolo o una imagen en particular, pero si nuestro corazón o el corazón del pueblo de Dios está dividido, o hay algo en la vida, algo o alguien en la vida del creyente que está reflejando, que cautiva su corazón, sus anhelos, su gozo, su tiempo, más que Dios, es una manera que se puede estar manifestando un tipo de idolatría en la vida de los creyentes. Así que creo que Mateo, aquí a través del Señor Jesucristo, nos está mostrando entonces
que todo aquello que ocupa el lugar de Dios, que ocupa el corazón y la mente con tal fuerza que debiera solamente ser para Dios, es probable que nuestro corazón sea inclinado a darle lugar de honra como un ídolo en lugar de lo que le corresponde a Dios. Vamos a Josué 24 y vemos allí vamos a leer el versículo 15 y fíjense la determinación que toma Josué. En el versículo 15 les expresa bien esto, dice Josué 24:15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Después de la encomienda principal del versículo 14, lo que les está diciendo Josué es, él se pone como él mismo como ejemplo y dice: yo no sé qué ustedes van a hacer, pero lo cierto es que en mi corazón he determinado que yo serviré a Jehová. Ustedes quizás su corazón pueda apartarse de decir: vamos a servir a aquellos dioses falsos, pero yo voy a servir al Dios Todopoderoso que nos sacó de Egipto y que hasta ahorita ha mostrado sus maravillas. Fíjense qué convicción tiene Josué, que no solamente está hablando por él, sino que también está hablando por su familia. Dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es por mucho tiempo fue uno de mis versículos favoritos para decir: yo no sé ustedes cuál es el rumbo que quieran tomar, pero el rumbo de adoración que yo quiero tomar y el camino de vida que yo quiero tomar es el que quiero seguir adorando a este Dios que hemos conocido, a este Dios de la Biblia, este Dios que se ha manifestado de forma poderosa. Y habla, les digo, con tal determinación que incluye a su familia. Y esto me hace pensar de la influencia de Josué para que los mismos integrantes de su casa pudieran conocer del Señor. Como él, no solamente como jefe de familia o como líder de su casa, vemos que no solamente fue un liderazgo el liderazgo, además en otras áreas, el liderazgo de estos hombres tenía que ver con un liderazgo espiritual, es decir, que su amor a Dios trascendió a toda su familia, de tal manera que él puede decir, creo que llaman por ahí, pero bueno, dice que el liderazgo de Josué había trascendido de tal manera que su familia estaba conociendo del Señor y podía decir con firmeza que también su casa le acompañaría a seguir en esta adoración a Dios. Creo que gracias a Dios hay varios aquí de nosotros que por la fe que manifestamos, otros de nuestra familia se fueron integrando a este conocer, a este Dios que nosotros habíamos conocido. Y lo que está diciendo Josué aquí es que él había tomado la determinación de que él seguiría a Dios y tal había sido su influencia que él podía asegurar que su casa, su familia, también ellos servirían a Dios. Y fíjense versículos 16 al 18, la respuesta del pueblo. Entonces el pueblo
respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Cada vez que el pueblo de Israel tomó una determinación debido a que recordó la fidelidad de Dios, cada vez que tomó una acción de esta manera, le fue bien y tuvo tiempos de florecimiento espiritual. Y este es uno de ellos, donde el pueblo de Israel toma esta determinación. Versículos 19 y 20 dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Creo que lo que está haciendo Josué aquí es solamente como decir: ¿están seguros de la convicción que quieren ustedes tomar? Si verdaderamente en su corazón han decidido seguir a Dios, recuerden que no vuelva su corazón a estar titubeando como titubeó el corazón de sus padres, de decir sí serviremos, y que finalmente se apartaban en pos de Dios de diferentes maneras. Dice: les pido que su corazón no titubee en seguir a Dios, porque recuerden que Dios es Dios celoso. Es decir, esta expresión solamente es para recordarles que Dios quiere al ser el corazón completo del hombre, y que solamente Él quiere la adoración totalmente a Él. No es porque Dios sea un Dios como narcisista o parecido, sino que la adoración a Él completa es lo que eso es justo, y eso es lo que merece el Dios creador de los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Así que dice: no puede estar su corazón titubeando. Por eso les digo: ¿están ustedes seguros de esta decisión que van a tomar, de adorar a Dios de esta manera y de servirle solo a Él? Porque recuerden que si ustedes dicen sí y hacen de una manera contraria, puede venirles de parte del Señor una acción que ustedes puedan ver su mano y su castigo en ustedes. Recordé cuando estaba yo leyendo estos versículos lo que Santiago dijo cuando les dice a los creyentes que escribe: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es decir, un corazón que dice que sigue a Dios, o que ama a Dios, o que adora a Dios, pero que a la vez de tal manera se deleita en el mundo y hace amistad con el mundo. Obviamente se está refiriendo Santiago a los valores, a la forma de vida que caracteriza el mundo. Y si alguien dice que adora a Dios o que ama a Dios, pero su vida, llamémosle así, coquetea de tal manera con el mundo, se inmiscuye de tal manera con el mundo en sus valores, en sus formas de vida, camina como el mundo enseña, de acuerdo a sus valores y a las cosas que el mundo le da importancia, dice Santiago: no vivan de esa manera, porque eso es como un adulterio espiritual. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y entonces lo que está diciendo Santiago es: nadie que llamándose del pueblo de Dios puede vivir de tal manera en el mundo y conducirse de tal manera en el mundo
que parece que aún así siga diciendo que es de Dios y vive en tal armonía con el mundo que solo se va a encontrar que su corazón cada vez más se va absorbiendo y perdiendo hasta que probablemente se acabe apartando del Señor, si es que acaso verdaderamente conocía al Señor. Así que creo que lo que está haciendo Josué aquí es más o menos como lo que dijo Santiago en aquel momento. Solo les digo que si ustedes van a renovar este pacto de adoración a Dios para servirle a Él, para amarle y para ser su pueblo verdaderamente, les recuerdo que no pueden andar con un titubeo en su corazón. Y lo que responde el pueblo, dice el pueblo entonces dijo a Josué, versículo 21, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Así que como que el pueblo insiste en este aspecto, nosotros sí adoraremos a Dios, a Él buscaremos. Versículo 23, como una última determinación que Josué les dice, entonces, si ustedes han tomado esa decisión, versículo 23, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Lo que les vuelve a decir es entonces, si ustedes han determinado hacer esto, pues tomen acciones y condúzcanse de la manera que dicen que harán. Quiten de vosotros esos dioses e inclinen su corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. ¿Qué es lo que el pueblo de Israel para este tiempo tomó? Una de las decisiones que les llevó al menos por un tiempo a vivir una vida de florecimiento espiritual. Este tiempo en el que el pueblo de Israel decide seguir a Dios y apartar su corazón de todo aquello que los apartara de Dios, fue un tiempo de gloria del pueblo de Israel. En el libro de Josué vemos una constante vida de narraciones de victorias constantes de un pueblo que, si bien pecó, como cuando sucede el pecado de Acán y que fue derrotado por ello en ese momento, todo lo demás del libro de Josué es una constante historia de victorias constantes por parte de un pueblo que su corazón estaba en comunión con el Señor. Fíjense, ya terminamos con esta cita aquí de Jueces. Ahí adelantito le pueden dar la vuelta nada más a su Biblia. Y en Jueces capítulo 2, Jueces, ahí capítulo 2, versículos 6 al 13. Fíjense lo que sucede esta sección de la vida después de la partida de Josué, de la muerte de este líder. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Fíjense esta expresión no la pasemos por alto, porque dice que al menos el tiempo de Josué y de los ancianos que vivieron
mientras que Josué murió y toda esa generación que fue del tiempo de Josué, dice, versículo 7, ¿qué es lo que les caracterizó? A todo ese tiempo habían servido a Jehová. Todo ese tiempo en el que estuvo esta generación, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero versículo 8 dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y fíjense el versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Lo que vemos después es que la historia de Israel fue que las generaciones que siguieron fueron generaciones que constantemente fueron olvidando a Dios y volvieron a las prácticas idolátricas que tanto Josué les había dicho que no tenían que llevar a cabo, y que el pueblo había dicho: a Dios obedeceremos. Hermanos, con esto terminar diciendo, primeramente creo que es un examinarnos nosotros de cómo está nuestro corazón y nuestra relación con Dios, y qué lugar ocupa Dios en nuestro corazón. Y creo que es un tiempo que nos ayuda a examinar esto, como vimos hoy en Josué. Y creo que las mismas palabras que le fueron dadas a Josué son dadas a nosotros ahora, de que temamos a Dios, de que le sirvamos con integridad y con verdad, y que quitemos todos aquellos dioses de nuestro corazón. Pero creo que también esta última frase, estos últimos versículos que leímos, nos recuerdan del importante valor que tiene que nosotros le contemos a nuestros hijos las maravillas de este Dios que nosotros conocimos. Que ojalá nuestros hijos puedan, esta segunda generación que viene, puedan recordar las maravillas de Dios y puedan ver a Dios también de tal manera que se deleiten y se maravillen como nosotros nos maravillamos, para que no pierdan a Dios, para que no dejen de adorar a este Dios que nosotros adoramos. Así que, hermanos, espero que en este capítulo de Josué haya un recordatorio de lo importante que es seguir a Dios por sobre todas las cosas y a pesar de todo. Vamos a orar, si me acompaña, vamos a terminar este tiempo. Señor, pues gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos hablas, nos muestras, Señor, por medio de la vida de Josué y su determinación de vivir para tu gloria, todo lo que la vida bendecida que esto es, y la vida de gozo y abundante que trae el vivir de acuerdo a tu voluntad. Hoy estamos delante de ti, Señor. Conoces nuestro corazón. Señor, conoces todas las veces que hemos vivido de una manera que no te hemos dado el honor, la alabanza y la adoración que tú eres digno, no solo con nuestros labios, sino con nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por todo lo que hemos vivido de una forma irreverente, teniendo en poco tu grandeza, teniéndote en poco en nuestras vidas, y haciéndose esto manifiesto en cómo nos conducimos, el tiempo que damos para tu palabra,
el poco tiempo que damos también para la oración, reflejando, Señor, que no tienes el valor que decimos que tienes en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por todas las veces que no hemos sido congruentes con lo que decimos creer, con lo que decimos ser, a través de nuestros labios y de nuestras vidas, viviendo una vida incongruente con la fe que decimos tener. Perdónanos por esto, Señor, y por todos los dioses que tal vez, Señor, también anidamos en nuestro corazón, los dioses que han tomado el lugar de honra y de gloria que solo tú debieras tener en nuestras vidas, Señor, y que se manifiesta por el tiempo que les damos, por el valor que tienen en nuestras vidas, por lo que cautivan nuestra mente, nuestro corazón, nuestro tiempo, y aún también cautivan nuestro gozo y nuestro deleite. Perdónanos, Señor, por todos estos ídolos que toman lugar en nuestro corazón, y aunque decimos que tú eres el más importante en nuestras vidas, se manifiesta en cómo vivimos y lo que hacemos, Señor, que no es verdad, que tú no eres el que tiene el primer lugar en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a tener presente esto. Señor, te ruego para que tu palabra toque nuestras mentes y corazones, para recordar esto que Josué recordó al pueblo de Israel. Y Señor, ayúdanos para que lo que hoy aprendamos, lo que nos enseñes, lo podamos transmitir a nuestros hijos, para que también ellos puedan seguirte adorando, para que ellos también te sirvan de todo su corazón, y para que también, Señor, ellos lo transmitan a la siguiente generación y cuenten de tus maravillas. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús.